Buenas noches, mi nombre es Antonio Sam, bibliotecólogo de la Biblioteca Nacional del Perú. Le damos la bienvenida a la 11ª sesión del programa de bibliotecología en su segunda edición, modalidad virtual. El programa de bibliotecología propone acercar a la comunidad bibliotecológica del país, gestores culturales, historiadores, estudiantes universitarios y ciudadanía en general a la actualización en temas de bibliotecología, información y bibliotecas, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la premisa que las bibliotecas son espacios de formación ciudadana y de transformación social. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos indicar a los participantes que pueden hacer uso, que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom, pueden escribir sus preguntas en el chat y quienes nos acompañan por el Facebook de la Biblioteca Nacional mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. Nos acompaña hoy Yuri Rivera. Yuri Rivera es licenciado en Ciencias de la Información y docente de los cursos de Tecnologías de la Información, Arquitectura de la Información e Información y Usuarios en la especialidad de Ciencias de la Información en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología, diplomado en la gestión de programas de formación a distancia por la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, gestor de información y de conocimiento con amplia experiencia en gestión de proyectos de innovación y tecnologías de la información e implementación de plataformas de educación a distancia. A continuación, le damos la bienvenida al profesor y bibliotecólogo Yuri Rivera, quien nos presentará la conferencia Transformación Digital en y desde las bibliotecas. Buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias Antonio por la gentil presentación. En primer lugar, agradecer por supuesto a todos los organizadores de esta segunda edición del programa de bibliotecología de la BNP que me invitaron gentilmente a participar y bueno, espero que el tema del día de hoy que nos trae a reunirnos esta noche, pues sea de su agrado, ¿no? Asimismo, buenas noches a todos y todas las personas que nos están viendo por Zoom y también a través de Facebook. He visto por el chat todos los saludos que están llegando. Veo que hay personas que ya se han conectado desde varias partes del Perú, ¿no? Muchos son profesionales en bibliotecología, de diversos tipos de bibliotecas, ¿no? Especialmente hay de bibliotecas públicas, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas. Creo que este tema quizás puede interesarles. Durante, si bien lo vamos a ver desde una forma bastante general, porque no tenemos mucho tiempo, porque el tema de la transformación digital da para mucho, da para conversar bastante, pero mi propósito es presentarles ante ustedes que conozcan más, un poquito más sobre el tema de la transformación digital y cómo esta puede impactar en las bibliotecas y también cuál es el aporte, ¿no? Que desde las bibliotecas se puede hacer también en este proceso de transformación digital, este concepto que está tan ligado, que se habla tanto hoy en día, ¿no? Entonces, que por cierto está, pues, es un referente más de también el escenario en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? Como es este escenario todavía difícil en el que estamos atravesando, que es este escenario de la pandemia, pero que de alguna forma este escenario ha impulsado el desarrollo o la utilización de una mayor cantidad de medios de información y contacto digital, ¿no? Dejando también abierta eh, no solamente los beneficios, sino también visibilizando nuevamente esta brecha que existe entre las personas y organizaciones que ya tienen experiencia o que dominan de cierta forma
los conocimientos digitales, y aquellas que todavía están en un proceso, están al otro lado de esta brecha, que están en proceso todavía de poder hacerlas, ¿no? De poder conocerlas, de poder dominarlas, llegar a ellas, ¿no? De que tengan esta oportunidad para que de esa forma este proceso de transformación digital no sea algo que solamente beneficie a un sector de todos nosotros, sino que sea plenamente beneficioso para todo el mundo, ¿no? Entonces, voy a empezar con esta breve presentación, ya el tiempo está corriendo y, bueno, quedo presto a sus consultas y atento también a sus consultas o preguntas que se puedan dar al final de mi presentación. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Ustedes me dirán si es que se ve correctamente. Por favor, Sí, ¿me sí, confirman? profesor, se ve. Sí, Gracias, excelente. Voy a encender también mi puntero láser virtual, porque todo es ahora virtual, hasta el puntero láser se ha convertido en eh, se ha convertido en un puntero digital, ¿no? Entonces vamos a empezar. El tema que nos trae, como ya les estoy adelantando un poquito, es el tema de la transformación digital, ¿no? Este concepto que seguramente ustedes han estado escuchando ya de diversas fuentes, no solamente asociada con el tema de la bibliotecología, ¿no? Sino también en todo tipo de organizaciones, ¿no? Las empresas, recuerdo que hace unos 5 años hablaba mucho del tema de la cultura de innovación, por ejemplo, ¿no? Somos una empresa innovadora, ¿no? Una organización innovadora, pero esta está dejando paso, ¿no? Rápidamente ha surgido ahora este término, ¿no? El de la transformación digital, ¿no? Y este término, pues, ha comenzado, que si bien viene principalmente como un aporte desde las organizaciones empresariales, rápidamente ha ido calando en todos los otros aspectos de la organización en general, ya sea organismos públicos, organismos educativos, escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, tenía que llegar aplicarse o relacionarse el concepto con las bibliotecas, puesto que las bibliotecas han sido y continúan siendo un eje importante, un cimiento importante en el desarrollo cultural e informativo de la sociedad. Y, como vamos a ver, siempre, de alguna forma, han estado asociados a la tecnología. Esto no es una novedad, son una serie de diversos momentos en que las bibliotecas se han visto enfrentadas, no enfrentadas desde un punto de vista negativo, sino enfrentadas a tener que asir, a tener que vincularse bien con la tecnología. Vamos a ver. Esto es lo que vamos a ver hoy día rápidamente. Vamos a ver algunos antecedentes tecnológicos, la presencia de la tecnología en las bibliotecas. Vamos a hablar un poco de este determinismo tecnológico, este tecnocentrismo que a veces nos dirige y nos hace pensar que en la vida moderna, la vida contemporánea, todo debe regir o girar en torno a la tecnología, ¿no? Vamos a ver si eso tiene que ser necesariamente así, ¿no? Es la tecnología el elemento todopoderoso sobre el cual nosotros tenemos que regirnos. Vamos a comentarlo un poco. Por supuesto, el impacto de la pandemia, eh, hay que tenerlo ahí vigilante, está presente, todavía sus efectos se van a sentir más adelante. Vamos a hablar ahora, después, un poco más ya de cómo todo eso se relaciona ya con la misma transformación digital y a qué tecnologías hace relación, ¿no? Ahí son muchas de las nuevas tecnologías que están surgiendo. A Voy a presentarles o hacer referencia a algunas de las más importantes o quizás más conocidas, ¿no? Después vamos a hablar sobre temas de algunas competencias y habilidades necesarias para enfrentar este tema de la transformación digital y finalmente hacer referencia también a algunas estrategias o casos
que se pueden llevar adelante para poder establecer, para poder diseñar un buen proceso de transformación digital. No les voy a decir necesariamente cómo tienen que hacerlo, pero sí aspectos que tienen que tenerse en cuenta, ¿no? En cuenta para poder realizarlo, ¿no? Y finalmente acabaremos con unas breves conclusiones, ¿no? Vamos a empezar, pues. Vamos a ver el primer tema, antecedentes tecnológicos en las bibliotecas, ¿no? Como ustedes pueden ver en esa fotografía que encontré en el internet, dice ahí Librarian 2.0, ¿no? Bibliotecólogo 2.0, es una fotografía de los años 40 que muestra ahí una especie de robot que en su momento estuve investigando, se utilizó o se presentó como una especie de avance tecnológico que de alguna forma ya en los años 30 relacionaba a la bibliotecología o a los trabajadores que en este caso laboraban en las bibliotecas, ¿no? Como una especie de también ser robotizado, ¿no? Puesto que ya había alguna forma había evidencia de que las tecnologías estaban impactando mucho en la forma de gestionar la información, especialmente desde y en las bibliotecas, ¿no? Hay que recordar, las bibliotecas no han sido ajenas al impacto de diversos desarrollos tecnológicos a lo largo de la historia, ¿no? Primero la escritura, pues recordemos, impactó en el desarrollo de los libros, así como otras tecnologías como el papel en su momento, ¿no? Una era, toda una era, en donde los libros se realizaban a mano, eran pues, manuscritos, había que tener competencias muy especializadas para poder ser un copista, para poder crear un libro tan bellamente adornado como eran los antiguos libros antes del desarrollo de la imprenta. Pero justamente este invento finalmente, el de la imprenta, vino a cambiar todo, ¿no? Pues ese es uno de los grandes inventos desarrollados por la sociedad humana que impactó directamente en la producción de libros, en la difusión de conocimiento y, por supuesto, en la gestión de las bibliotecas antiguas, ¿no? Su impacto fue tan fuerte que tuvo la capacidad incluso de poder de dar soporte a dar soporte a una revolución religiosa, ¿no? El protestantismo, por ejemplo, se apoyó mucho en el uso de la imprenta. Recordemos que esta surgió en lo que es hoy en día Alemania, y los primeros grandes maestros de la imprenta pues fueron alemanes. Entonces, eso conllevó a que, por ejemplo, las ideas de Lutero, gracias a la imprenta, se multiplicaran y gracias a la impresión de sus ideas en panfletos o en todo diverso tipo de papel, se multiplicaran por toda Europa a una velocidad que nunca antes se había visto anteriormente, ¿no? Incluso después de que se realizó adelante, finalmente se estableció el protestantismo, muchas de las bibliotecas que eran en ese entonces gestionadas, dirigidas y resguardadas en los monasterios, pues fueron desacralizadas, ¿no? Y así se convirtieron en las primeras tipos de bibliotecas de acceso a todas las personas, ¿no? Comenzaron a convertirse en bibliotecas públicas y la gente las personas comunes comenzaron a tener acceso a mayor cantidad de libros y, por supuesto, información, desarrollando todo un impacto cultural y económico en Europa, especialmente en el norte, ¿no? Otros tipos de tecnologías un tanto curiosas también comenzaron a aparecer posteriormente, como esta especie de ruleta que permitía a una persona poder leer más de un libro
al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Siempre el ser humano estaba buscando alguna forma de poder simplificar, ampliar su velocidad de revisar información, que es algo que hasta ahora todavía poseemos. Ya para el año 1900, Jean-Marc Coté, como parte de una serie de ilustraciones que trataban de visualizar cómo podía ser el futuro en el año 2000, desarrolló ese diseño o esta caricatura que me ha llamado mucho la atención y que comparto aquí con ustedes, ¿no? Tiene como título, en realidad, la caricatura, La escuela en el año 2000, y que de alguna forma nos muestra esta relación, ya que también hay entre los libros, ¿no? Hay una pequeña biblioteca en la parte derecha de la imagen, ¿no? Que está haciendo a través de una especie de trituradora. Los libros están siendo triturados y son electrizados, ¿no? Codificados quizás. No sabemos cuál habrá sido la visión que tenía Jean-Marc Coté para que el conocimiento o la información que está dentro de los libros vaya directamente al cerebro, a la cabeza de cada uno de los niños que estaban presentes en ese instante, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Quizás esta idea que tenía Coté en el año 1900 sobre cómo podría ser el año 2000 y cómo la información iba a cambiar, es bien interesante porque parece ser muy acertada, ¿no? Hay sí, pues, un dispositivo, que en este caso es esta especie de trituradora, pero que nos hace recordar a los escáneres, ¿no? Estos escáneres que van a digitalizar justamente a los libros impresos, ¿no? Para convertirlos en un tipo de codificación digital que después va a ser transmitida a través de una red, ¿no? A una red, pero en este caso, pues directamente a los alumnos a través de este casco, ¿no? Pero hoy en día, pues, de alguna forma lo estamos realizando de igual manera. Esta videoconferencia es una transmisión digital que se realiza gracias a las telecomunicaciones y aunque no estoy yo triturando libros en este instante, el conocimiento o la información que yo he preparado para ustedes se las estoy transmitiendo a larga distancia y a través de algún medio electrónico de transmisión, ¿no? En este caso, digital. Por otra parte, también queda, eh, gracias a esta imagen, establecida la importancia que tiene que ver la información como soporte también de la educación, ¿no? Entonces, la información siempre se ha visto y el acceso a los libros siempre se ha visto de una forma importante para fortalecer la educación misma, ¿no? Y esa es una de las funciones, ¿no? Justamente de las bibliotecas que ha sido desde antes y continúa siendo ahora, ¿no? Poder contribuir también a los procesos de gestión educativa, ¿no? Ahora lo estamos haciendo, pues buscamos las formas de hacerlo de forma digital, ¿no? Ya ha llegado el siglo XXI, y aquí hay evidencia que los diversos tipos de tecnología, ya sea mecanizadas o eléctricas, fueron creando diversos artilugios que dentro de una biblioteca podrían ser de utilidad, ¿no? Entonces, para por ejemplo, que vemos en esta máquina acá, no es una radiola para escuchar música, pero es una especie de catálogo, ¿ya? Es una especie de catálogo mecánico que permitía a las personas acceder a las fichas de catalogación de una forma más rápida y clasificada, ¿no? Es una especie de indexador mecánico, ¿no? Algo que ha sido reemplazado hoy en día ya, pues, por las bases de datos, ¿no? Y los sistemas de gestión. Y esta máquina que ustedes ven acá, que está en la otra fotografía, es un perforador de tarjetas y lector de tarjetas. Recuerden ustedes que antiguamente, o si de repente no sabían, las fichas también en las bibliotecas pues se perforaban, se utilizaban mucho este tipo de perforadores para crear los índices de las tarjetas de las bibliotecas y así poder controlar mejor la gestión de los préstamos, por ejemplo, bibliotecarios. Eso obligaba, por supuesto, a que los bibliotecarios y técnicos bibliotecarios ya tuvieran que aprender a utilizar este tipo de dispositivos, que eran los últimos que aparecían, ¿no? Eran lo más moderno que había en ese momento. Entonces ya vemos ahí de que
la relación entre un bibliotecario con la tecnología siempre ha estado ahí presente, siempre ha estado de la mano, ¿no? Porque no ha sido necesariamente esa visión de estas señoras o señores que están detrás de un mostrador esperando, callando a las personas, necesariamente cuando hacen bulla, diciéndoles que guarden silencio o que guardan los libros con cierto tipo de paciencia. En realidad, no. No, en realidad el bibliotecólogo siempre ha tenido esta relación con diversos tipos de tecnologías ya desde ese entonces, ese tiempo, ¿no? Eh, Sin embargo, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, el año 1945 es un año muy importante, ¿no? En ese año, Vannevar Bush, uno de los miembros del comité científico que estuvo detrás del desarrollo de la bomba atómica, el proyecto Manhattan en los Estados Unidos, publicó un artículo llamado As We Might Think, que aquí podemos ver el título, lo publicó en la revista Atlantic en Estados Unidos. Él, como había participado había sido parte de este equipo de científicos que desarrolló la bomba atómica, pues estaba ahora confiado de que como la guerra se iba a ganar, lo cual sucedió meses después de la publicación del artículo con la rendición de Japón, había vivido la experiencia de la interdisciplinariedad científica. Diversos científicos reunidos en este lugar alejado en el desierto de Nevada, trabajaron en conjunto con un único objetivo, ¿no? Este objetivo fue desarrollar la bomba atómica, pero no solamente sirvió para eso, sino que al mismo tiempo sirvió para desarrollar diversos tipos de metodología e investigaciones ya con un énfasis interdisciplinario, ¿no? Porque diversos científicos de diversa índole, de diversos países, por primera vez trabajaron juntos, ¿no? En un único lugar y dejando en evidencia de que la ciencia trabajada en conjunto, pues podía brindar grandes beneficios o brindar grandes resultados. Entonces, en lugar de que la ciencia, pues ahora se utilizara necesariamente o con el objetivo de crear algún tipo de bomba, Vannevar Bush pensó que ese mismo ritmo, ese mismo ejemplo de trabajar en grupo, con este esfuerzo científico, debería unirse ahora para desarrollar algún tipo de dispositivo que permitiera resolver un problema que se le había presentado a Vannevar Bush y que se le había presentado a todo científico en ese tiempo, que era de que para ese tiempo incluso la avalancha de información ya era incontrolable, la avalancha de información científica, ¿no? Él habla de una montaña de información que ya no es posible poder consultar, poder acceder a información relevante, a información temprana, a información actualizada. Era muy difícil, ¿no? Entonces él propuso de que el esfuerzo científico debería estar orientado a la construcción de una máquina que pudiera acelerar la consulta de esa información científica. Él propuso el desarrollo del MEMEX, ¿no? Que era una especie ya casi como computadora entre mecánica con electrónica. La electrónica en ese tiempo estaba ya comenzando a desarrollarse, las primeras computadoras estaban en un proceso de desarrollo, pero sin embargo, no fue así, ¿no? En lugar de desarrollar el meme, pues, el MEMEX, perdón, no el meme, los esfuerzos científicos estuvieron orientados al desarrollo de la computación, ¿no? De las computadoras. Surgen las primeras generaciones de computadoras, las segundas generaciones de las computadoras, y hasta que finalmente las computadoras se van convirtiendo en cada vez más pequeñas, cada vez más personales, y el impacto tecnológico de las computadoras que ya comienzan a ser digitales, ya para los años 80, comienza a verse en los servicios de información. Por supuesto que sí, ¿no? Ya para los años 80, las primeras computadoras
comenzaban a aparecer en las bibliotecas públicas, especialmente, acá algunos ejemplos, en bibliotecas, tomado de bibliotecas británicas, eh, eh, y fue aumentando, ¿no? Empezó con una computadora que el bibliotecólogo tenía que utilizar probablemente para llevar adelante su inventario o gestionar la colección. Después estas computadoras comenzaron a dar paso a otro tipo de sistemas ya de consulta de información, y finalmente para los años 90 y con la llegada del Internet, pues el lugar, por decir, en una biblioteca pública o en una universidad, en donde tú encontrabas ese balance entre información digital e información impresa, era la biblioteca. Ahí era el lugar donde vivían en conjunto, en simbiosis, las colecciones impresas y las colecciones digitales, que ya empezaban a aparecer en primer lugar en CD-ROOM y después, posteriormente, en, eh, en formatos digitales, ¿no? Y ahora ya conocemos todos cuál fue el impacto, cuál ha sido el impacto que nos ha llevado hasta el día de hoy, por ejemplo, el de la World Wide Web, ¿no? Que tiene su base tecnológica sobre los protocolos de Internet, ¿no? Y las redes, ¿no? Los catálogos ya pasaron, digitales, pasaron de ser un CD-ROOM que se podía consultar en una PC a la web, ¿no? Ahora está presente, omnipresente, está disponible la colección de una biblioteca pública, está en las 24 horas del día. Es más, si una biblioteca no tiene un acceso o no presenta su colección de forma abierta a través del Internet, pues ya está, y ahí comienza a tener un problema, ¿no? La propia sociedad de alguna forma demanda el acceso a la información, y eso se ha hecho evidente principalmente en estos últimos par de años, en que las bibliotecas se vieron obligadas a ¿qué? A tener que cerrar debido al impacto de la pandemia, ¿no? La pandemia ha impactado definitivamente, está dejando su huella, ha dejado su huella y continúa dejando su huella en la gestión bibliotecaria, y de alguna forma ha acelerado este proceso de en que las bibliotecas tienen que preocuparse más ahora por su transformación digital, ¿no? Gracias a la pandemia, o debido como consecuencia de la pandemia, las bibliotecas a nivel global tuvieron que cerrar. Ese escenario nunca había sucedido. Es un escenario nuevo y además disruptivo. Mientras nosotros, como hemos visto en esta primera parte, eh, íbamos nosotros, las bibliotecas iban en un proceso de desarrollo, quizás por momentos lento y por otros momentos acelerado, de la intervención y de diversas tecnologías, pues con la pandemia y el cierre de las bibliotecas, las cosas cambiaron repentinamente de la noche a la mañana, de la misma forma en que nos solicitaron o nos pidieron o nos establecieron que deberíamos quedarnos en casa, ¿no? De un día para el otro. Así fue, ¿no? Las bibliotecas simplemente el día siguiente ya no abrieron, ¿no? Algunos datos, por ejemplo, eso obligó a que rápidamente los bibliotecarios tuvieran que rediseñar sobre la marcha nuevos servicios y esta vez 100% digitales, para que sus colecciones y sus servicios pudieran seguir manteniendo viva la biblioteca. Que la biblioteca no terminara siendo cerrada 100%, que dejara de formar parte o de establecer ese vínculo con sus usuarios, sino que tenía ahora que rediseñarse y de forma obligatoria, ¿no? Algunos datos, por ejemplo, que están ahí, que les puedo traducir: si su biblioteca está cerrada al público, ¿usted sigue trabajando? ¿Qué pasó con los bibliotecólogos? ¿Se quedaron en su casa tranquilos, esperando la vacuna? No, la mayoría continuó trabajando. Más del 70% de los bibliotecarios continuó trabajando desde sus casas para poder rediseñar, surgir con ideas y poder adaptar su espacio bibliotecario, su colección a los usuarios. Los usuarios siempre han sido el centro
de la preocupación de un bibliotecólogo, ¿no? Poder brindarles la mayor información y mejor información posible, siempre ha sido es su visión y es su misión, ¿no? Por lo tanto, el impacto en las bibliotecas pues fue brutal, ¿no? Fue tremendo, pero no, frente a eso, o cerrabas simplemente, o tenías que de alguna forma reinventarte. Entonces, la pandemia ha sido de alguna forma una aceleradora del desarrollo o de la aplicación de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes por ahí estaban evaluando en alguna biblioteca que poder implementar quizás un servicio virtual de tipo chat, ¿no? Por ejemplo, para poder contactarse con los usuarios, estaban evaluando, querían hacer su pilotito, pues ya no, ¿no? Entonces ya tenían que implementarlo ya. Entonces, tuvieron que buscar alguna forma de organizar esa gestión, ¿no? Esa atención también, a aplicar ese servicio, ¿no? Sí, la biblioteca cerró y ya no podía entregar sus libros, porque sobre todo en un principio se pensaba de que a través de la manipulación de los libros había un alto riesgo de contagio. De hecho, lo hay, pero afortunadamente ya sabemos que no es tan alto como lo pensamos en algún momento, pues había que pensar en alguna forma de que esos libros todavía pudieran continuar a llegar a los servicios, a los usuarios, ¿no? Si de alguna forma se cerró, después vimos por ahí de que algunos de estos libros impresos se entregaban por delivery, etcétera, ¿no? Pero no era lo mejor, ¿no? No era, se solucionaba en parte, pero tampoco no era lo mejor, ¿no? Había otras formas, ¿no? Entonces comenzaron a surgir diversas otras propuestas, ¿no? Como la de digitalización de los libros, ¿no? De los textos, ¿no? Hasta qué punto podemos, todo ese debate de hasta qué punto podemos digitalizar un libro, si un libro ya está totalmente digitalizado, lo podemos colocar en acceso abierto para que cualquier usuario lo pudiera tener, ¿no? Comenzamos a tener que debatir sobre el impacto de la digitalización, los derechos de autor, la propiedad intelectual, ¿no? Elementos que antes lo teníamos presente, pero que todavía quizás dentro de un escenario totalmente digital no lo habíamos todavía tomado en cuenta, ¿no? Entonces, eh, para ponerles un ejemplo relacionado, en España, por ejemplo, de acuerdo a esta información que encontré, por ejemplo, en el caso de las universidades, ¿no? Las bibliotecas universitarias, solo el 38% de las universidades, ¿ya? Esto a marzo del año 2021, ya estaba desarrollando una estrategia de transformación digital, ¿no? Entonces, la mayoría todavía no lo sabía. O sea, la transformación digital nos llegó como una necesidad que había que implementar, pero todavía no sabíamos cómo llevarla adelante, ¿no? Cómo enfocar, pues, enfocar en las universidades, cómo debe enfocar su transformación digital, especialmente desde la biblioteca, porque ahí radica la información que necesitan, por ejemplo, los alumnos universitarios, ¿no? Eso conlleva un problema, conllevó a un debate y, por supuesto, actualmente implica de que se tengan que estar diseñando diversas estrategias, ¿no? Pero ¿qué tan preparados estamos? ¿Y qué tan preparados vamos a estar después? Ahora vamos a explorarlo, ¿no? Porque el escenario posterior a la pandemia se presenta con cambios, ¿no? Cox, por lo menos él hace un análisis del escenario post-pandémico y llega a algunas conclusiones, como de que el valor de la colección impresa va a decrecer de todas formas. El valor más bien de las colecciones digitales va a aumentar, ¿no? Entonces, ya después de 2 años de en que tengamos acceso a información principalmente digital, pues ya se va a quedar y vamos a preferir posiblemente, o casi con seguridad en este caso, una mayor información en el formato digital, ¿no? Se va a promover el acceso y digitalización masiva de recursos propios. Eso es algo que se ve venir, de acuerdo a Cox.
va a haber más tiempo e inversión en las colecciones digitales, ¿no? Se va a aumentar la inversión para poder tener acceso porque de alguna forma no queremos que nos vuelvan a sorprender, o sea, ser sorprendidos por una cosa así, ¿no? Eh, 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 se tienen que replantear los presupuestos y contratos. Se van a digitalizar masivamente algunas colecciones, sobre todo aquellos libros que de repente no pueden salir en versión digital porque ya eh, sus editoriales ya no existen, qué sé yo. Desafiar lo establecido por los derechos de autor, que les decía, el debate que ahora también se está llevando a cabo, ¿no? El auge del contenido abierto y recursos educacionales. El que menos ahora en autor ya va a tener interés en que su producción intelectual, su libro, su artículo pueda ser desde un principio también abierto. Entonces, eso va a llevar también a que tengan que cambiar, ¿no? La percepción de cómo quiero llegar o cómo voy a llegar a los usuarios y cómo también voy a ganar dinero, ¿no? O, ¿qué es lo que me vale más ahora, ¿no? El valor de la información se va a ver también afectado, ¿no? Va a haber mayor soporte para la enseñanza e investigación, principalmente en línea. Los portales web se van a repotenciar, se van a transformar, ya no van a ser meramente portales diseñados para decir aquí estamos nosotros, mira, acá está el catálogo. La plataforma el portal web de una institución, como de una biblioteca, es ahora el principal medio, el principal canal a través del cual se distribuye la información. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces se van a transformar, ya se están transformando de hecho, ¿no? El fin de los laboratorios y computadoras compartidas también, ¿no? Entonces esas computadoras que veíamos en las fotografías donde todo el mundo podía utilizarlas, ¿no? Cualquier persona pues estarán llegando a su fin. Y de hecho ya no son, ya incluso ya antes de la pandemia ya estaban reduciéndose porque los dispositivos móviles y personales están reemplazando este tipo de computadoras compartidas. Finalmente, digamos que la pandemia los ha terminado ya por eliminar, ¿no? Y el aprendizaje y desarrollo va a ser todavía continuo, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, ya vamos a adentrarnos en la parte ya propiamente más focalizada del, de la transformación digital, ¿no? Y como les decía, la transformación digital o este término principalmente es un término de marketing. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Las organizaciones, las corporaciones, están muy interesadas en el desarrollo y en la popularización del término de la transformación digital, porque les ha afectado también muchísimo a ellos, ¿no? El trabajo remoto, el cierre de sus oficinas, el hecho de que ahora tengan quizás que también diseñar algún tipo de estrategia de trabajo, ya sea híbrida, ¿no? Y el hecho de que parte durante el tiempo en que no podían asistir a sus oficinas, el acceso a la información que las propias empresas necesitaban, su información contable, su información de negocios, etcétera, no la podían acceder de sus casas, implicó de que tengan que pensar en rediseñar y que implementar nuevos tipos de sistemas que permitan ahora que toda esa información esté disponible siempre y desde cualquier parte del mundo, ¿no? Muchas veces en una empresa había quizás computadoras o mucha información digital, pero que solamente era accesible si estabas presente dentro de la oficina. Hoy en día ya no. Hoy en día existe la necesidad de que el acceso también a esa información sea desde afuera. Por eso es que se formó o apareció este escenario propicio para la difusión de términos como la transformación digital, que implica la aplicación de una serie de nuevas tecnologías, ¿no? Pero al igual que como ocurrió en los años 80 y 90, normalmente parte de nosotros, parte de la sociedad, ve a la tecnología como un todo, ¿no? Como que la tecnología es el centro, ¿no? Es el centro al cual gira
toda nuestra vida alrededor hoy en día, ¿no? Eso le denominamos el determinismo tecnológico, ¿no? Las tecnologías son las fuerzas más importantes que impulsan la historia humana y existe una relación de causa y efecto casi automática en el tipo de tecnología que tiene una cultura y las cualidades esenciales de esa cultura. Y muchos lo aseguran y lo afirman porque, bueno, hay evidencia que sugiere eso, ¿no? Desde los grandes inventos como los descubrimientos como en la agricultura, en medicina, etcétera, cada uno de estos desarrollos tecnológicos ha impactado profundamente en el desarrollo social y sobre todo cultural humano, ¿no? Ayuda a su evolución, a su transformación continua. Entonces, no está mal pensar de cierta forma de que cualquier tipo de tecnología pues nos va a impactar definitivamente y que deberíamos tener a la tecnología como, digamos, el eje principal sobre el cual debamos tomar todas las decisiones. Vamos a ver si eso realmente es así, si es que la tecnología es lo más importante después de todo. Algo de eso ocurrió a principios del año 2000, ¿no? Desde el siglo XXI, sobre todo en el tema de educación. Hubo algunos proyectos gubernamentales, por ejemplo, enfocados a brindar algún tipo de tecnología a las escuelas, por ejemplo. Una de esas fue este movimiento internacional como el One Laptop per Child, ¿no? Darle una computadora a cada niño, ¿no? Que cada niño tuviera una computadora y se mandaron a construir millones de laptops que utilizaban Linux, ¿no? Pero una vez que comenzaron a repartirse las computadoras a los niños, pues los niños comenzaban a utilizarlo no necesariamente para estudiar, ¿no? O otras cosas. Otros tuvieron problemas y nunca lograron tener conexión a internet necesaria para poder utilizarlas, ¿no? Incluso muchas de esas se malograron rápidamente y una vez que se malograban no había cómo reemplazarlas, ¿no? Entonces eso dio pie a que también se pensara de que no necesariamente llenar de computadoras cualquier tipo de espacio o la solución a cualquier tipo de problema venía directamente desde la tecnología, ¿no? Que no solamente el uso o la compra de cualquier tipo de tecnología necesariamente iba a causar un efecto mágico que todo a su alrededor se transformara. Había algo más que había que tener en cuenta. Eh, por ejemplo, ¿no? En el caso de los bibliotecólogos siempre ha estado este temor presente y ahora sobre todo de que, uy, qué tan reemplazable soy yo por un robot, ¿no? De hecho, la BBC hizo una especie de análisis de estudio de qué tan automatizable podía ser el trabajo de un bibliotecólogo en el futuro, ¿no? Se presentó en el año 2015 y como resultado, el resultado que obtuvimos fue de que un bibliotecólogo tenía una capacidad de poder ser automatizado hasta de un 52%, ¿no? Para el año 2015. Posiblemente eso haya aumentado ahora con el tema de la pandemia. Y por supuesto eso causa un temor, porque surge el temor de que me puedo quedar sin trabajo. Por supuesto, ¿no? Surge inmediatamente eso. Pero estamos a la mitad, más o menos, de los grupos. En realidad, casi todas las profesiones van a ser afectadas, van a ser automatizadas necesariamente, ¿no? Empezando, por ejemplo, con algunas como los vendedores de teléfonos, tienen un porcentaje de riesgo de automatización de casi el 100%. Y ya lo vemos, ¿no? Quizás ustedes en algún momento ya hayan recibido una llamada de un vendedor que ya de repente ya no es una persona, sino es un vendedor automatizado por inteligencia artificial, ¿no? Pero ese temor siempre va a estar presente y siempre lo ha estado, ¿no? Y a través de una expresión cultural, yo les puedo dar un ejemplo de esa presencia. En 1957 se estrenó una película que se llama Dead Set, traducida al español como Su otra esposa o La esposa electrónica o algo así, ¿no? Prefiero yo el nombre en inglés que hace referencia a un escritorio, ¿no? Un conjunto de escritorio, un juego de escritorio, ¿no? Dead Set. ¿Cuál era? No voy a caer mucho en spoilers, pero ¿cuál era el tema de la película? Fíjense, del año 57. Ya, en el año 57, un grupo de bibliotecarias que trabajaban
en una empresa de telecomunicaciones, que eran las que tenían las más solicitadas, todo el mundo eran bibliotecarias de referencia con mucha experiencia, la jefa de ellas eh, tenía una serie de cualidades y competencias elevadas para la búsqueda de información, todo en formato impreso, tenía una memoria exquisita, ¿no? Y eran las engreídas digamos, de esta empresa. De pronto vieron amenazado su trabajo con la aparición de un ingeniero. Llegó un ingeniero y comenzó a tomar medidas dentro de la sala para poder implementar lo que en ese tiempo se le denominaba un cerebro electrónico, ¿no? Un cerebro electrónico. No, todavía el nombre computadora no era tan utilizado. Las computadoras que fabricaba IBM se les denominaban cerebros electrónicos. No se sabía todavía cómo funcionaba, cómo estaban hechas, ¿no? Esta es una película de ficción, pero la idea de esta propuesta era de que este cerebro electrónico, pues, iba a tener la capacidad de poder tener de forma codificada todos los libros que habían dentro de esta biblioteca de referencia en esta empresa y así poder dar respuestas inmediatas a cualquier consulta que pudiera darse. Por supuesto, la implementación de este cerebro electrónico causó que inmediatamente las bibliotecarias surja un temor a este cambio, pensaron nos vamos a quedar sin trabajo, quisieron oponerse a la implementación de este cerebro electrónico, ¿no? ¿Cuál fue el desenlace final, ¿no? Al final, ¿qué sucede? Si bien el cerebro electrónico ante los jefes, ante los dueños de esta empresa, muestra sus beneficios, ¿no? Es capaz de contestar preguntas rápidamente, incluso de forma semántica, algo que para ese tiempo todavía no era posible. O sea, tú podías hacer una pregunta directa, así como se le hace ahora a Siri, ¿no? ¿Qué día es hoy? O cuánto es el peso de la Tierra, cuántas personas hay en el mundo, cosas así, y la computadora te contestaba, pero no hablaba, pero lo imprimía en la respuesta. Nosotros sabemos que eso no es posible, ¿no? Todavía las computadoras desde un punto de vista semántico no han llegado todavía a ese nivel, menos habían llegado en el año 50, ¿no? Pues de cierta forma era una película de ficción. Las computadoras de ese tiempo todavía procesaban información principalmente numérica y su aplicación era en áreas contables, en otro tipo de aspectos de la oficina. Pero la propuesta era acá interesante, era ¿qué tal si una computadora puede reemplazar a un ser humano al momento, a una bibliotecaria hacer consultas? ¿No? Entonces, esa era la propuesta, ¿no? Que conllevó a este temor. Al final, la computadora se malogra, hay un problema con la computadora, y finalmente, que finalmente reparan la computadora y las bibliotecarias reciben una consulta muy difícil de responder, ¿no? Que les podría llevar semanas o meses de investigación. Entonces, las bibliotecarias de pronto se dan cuenta de que este instrumento, este cerebro electrónico, podía ayudarles a resolver esa consulta de forma más rápida, o al menos dejarlas en el camino. Al final hay una comprensión, hay una unión entre las bibliotecarias y las computadoras y ellas terminan haciendo un buen uso de la computadora, ampliando de esa forma, fortaleciendo de esa forma su presencia dentro de la organización. O sea, tenemos un final feliz. Por lo tanto, en la película, ¿no? Dependiendo del enfoque, yo la analizo como que Dexet, esta película, muestra que la incertidumbre y temor por los cambios tecnológicos repentinos pueden ser superados y que las personas, más que la tecnología misma, son la clave de la transformación digital. Porque el cerebro electrónico por sí mismo no podía responder en las preguntas. Necesitaba, por supuesto, del usuario. Y el usuario tenía que saber reconocer y aprender a utilizar esta tecnología para sacarle un provecho aún mayor
ya que para el cual había sido diseñado incluso el cerebro electrónico. Ya en ese tiempo, en esta película, se brindaba o se sugería de que esa era la clave de una buena intervención automatizada, de una transformación electrónica en ese entonces o digital como la conocemos ahora, ¿no? Ahora, ya centrándonos específicamente en qué son qué es la transformación digital como la conocemos hoy en día y a qué tecnologías hace referencia, ¿no? ¿Qué es la transformación digital? La transformación digital es un proceso de utilizar tecnologías digitales para crear nuevos procesos de negocio, cultura y experiencias a los clientes, experiencias, ¿ya? A los clientes, o modificar los existentes. Para satisfacer los cambiantes requisitos comerciales del mercado, esta reinvención de los negocios en la era digital es la transformación digital. Pero por supuesto, las bibliotecas no son pues un negocio, nosotros no ganamos plata prestando los libros, dando el servicio bibliotecario, pero sí ofrecemos un valor, damos un valor, ofrecemos un valor. Nosotros hay un valor detrás de ese servicio, que es, por ejemplo, poner a disposición la información más actualizada a las personas, contribuir a su educación, contribuir ahora a su alfabetización digital. Hay una gran responsabilidad de promedio, ¿no? Ese vendría a ser el core, el núcleo, ¿no? El valor de nuestro modelo de negocio, entre comillas. Ese es nuestro negocio, ¿no? Es ese valor que está detrás. Y ahora ese núcleo, ese modelo de negocio, tiene una base o puede fortalecerse nuevamente, como ya se ha hecho anteriormente, en una rápida utilización de varios tipos de tecnologías, que hay que ver ahí cómo las utilizamos, cómo las aplicamos. No sabemos, pero existen tecnologías como por ejemplo ya la denominada inteligencia artificial, ¿no? O los sistemas de procesamiento de grandes datos, ¿no? Que popularmente se les conoce como el Big Data. El Big Data no es una tecnología, en realidad son sistemas, es un conjunto de diversos sistemas de procesamiento de datos, pero en grandes cantidades y que utilizan diversas fuentes de datos, ¿no? Datos que están presentes y en diversos formatos en todo momento, ¿no? Como los que nosotros generamos cuando estamos haciendo en este instante esta videoconferencia, cuando estamos utilizando el teléfono, cuando visitamos Facebook, cuando publicamos un video corto en TikTok, cuando le damos like a una publicación de un amigo, de una amiga, estamos generando datos, ¿no? Estas tecnologías como el Big Data o la inteligencia artificial son parte de ese conjunto de tecnologías que pueden ayudar ahora a la transformación digital de una biblioteca. Lo que hay que saber es cómo las implementamos, en dónde podemos sacarles el mejor provecho. También el uso no solamente de sistemas computarizados, sino también de la miniaturización, ¿no? Pequeños hardware como estos Raspberry Pi se pueden utilizar dentro de una biblioteca. Ahí encontré un ejemplo en donde se utilizó un Raspberry Pi, esta mini computadora que es pequeñita, ¿no? Para crear un servicio en donde las personas, cuando llegaban a la biblioteca, levantaban un teléfono, que era pues un tipo de modelo viejo de teléfono, y uno podía escuchar ahí los comentarios sobre un libro que a uno le podía interesar, ¿no? Entonces otros usuarios dejaban sus grabaciones digitales ahí y uno podía, de acuerdo al menú, saber qué opinaban otros usuarios sobre el libro que uno quería prestarse, ¿no? Muy interesante. Otro es aplicar las tecnologías y todas las metodologías relacionadas con la usabilidad, ¿no? La experiencia del usuario, ¿no? ¿Se acuerdan de las plataformas web que tienen que ser rediseñadas, tienen que ser repotenciadas ahora porque son la principal canal de transmisión de información? Pues hay que hacerlo, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta la experiencia del usuario. Estos términos llegados desde el diseño de la información, la arquitectura de la información y el marketing, hay que hacerlos, se pueden implementar también en el diseño y en la mejora de nuestros servicios bibliotecarios. ¿Por qué? Porque es necesario elevar la experiencia del usuario, ¿no? Rápidamente vamos a otras.
Incluso las criptografías, ¿no? O las criptomonedas. Uno dice, pues, Bitcoin, el Ethereum, de qué este tipo de tecnología, de cómo podría servir a la biblioteca. O sea, vamos a cobrar en Bitcoins, vamos a prestar y vamos a poner ahí un cajero de Bitcoin, una billetera electrónica. No, han surgido piezas o documentos, objetos digitales llamados los NFT o los Non-Fungible Tokens, ¿no? Y objetos que no únicos, que no pueden ser digitales únicos, que no pueden copiarse. ¿Ya? Y es el impacto de estos objetos, que principalmente se está dando en el área del arte, en el área del entretenimiento, han comenzado a tener valor en el mercado. Por ejemplo, la imagen original del gatito que hay que se ve en YouTube ha sido digitalizada, se ha convertido en un NFT. Ahora una persona puede tener un arte o esta imagen de este gatito y ser la única persona en poseerlo, porque este documento digital, este arte digital, no puede ser copiado, por más que quieran hackearlo, quieran ponerle un virus ahí para generar una copia. La tecnología de las criptomonedas aplicadas a la protección de este tipo de objetos digitales no lo permite. Es por eso que este tipo de objetos han comenzado a ser como apreciados. Incluso se utilizan como objetos de inversión. Imaginen ustedes ahora, por ejemplo, esta misma tecnología de las criptomonedas o las criptografías aplicadas a libros digitales o copias de libros digitales antiguos, ¿no? En la preservación de los documentos, de las colecciones digitales únicas, ¿no? Podrían también brindarle un valor adicional, ¿no? Recientemente se vendió en internet una copia de un sketch, de, un, de una hoja de apuntes de Tim Berners-Lee, ¿no? El inventor de la World Wide Web. Entonces sacó una copia y esa copia se digitalizó y se le agregó esta llave criptográfica y se puso en remate. Eso quiere decir de que solamente existe una única persona que tiene la copia digital de esa hoja donde Tim Berners-Lee anotó las ideas de cómo podía funcionar la World Wide Web. Entonces tiene un valor y se llegó a vender por varios miles de euros, ¿no? Entonces es una forma de proteger también o preservar objetos digitales, ¿no? Y tampoco no hay que irse muy lejos, ¿no? Otras formas de digitalización más tradicionales o que de repente a veces uno no les da mucha importancia porque está pensando en inteligencia artificial, big data, etcétera, comienzan a tener impacto. Y uno a veces puede pasar desapercibido para uno, como los audiolibros. Mientras está el debate de cómo vamos nosotros a copiar los libros, digitalizarlos para que las personas lo lean, ¿no? Invertimos en promoción de la lectura, etcétera, que es importante, por supuesto, pues resulta que en Estados Unidos el audiolibro comienza a tener un crecimiento importante en comparación con los otros diversos tipos de formato en los cuales se pueden presentar los mismos libros, ¿no? Libros impresos, ¿no? O, por ejemplo, incluso digitalizados visuales, ¿no? Mientras todos esos formatos van a la caída, el audiolibro va subiendo. Entonces, y además, el audiolibro de alguna forma también incluye, ¿no? Puede incluir a las personas que no pueden ver, ¿no? Entonces, escuchan el libro, pues, ¿no? Recuerden de que el ser humano empezó la comunicación a través de medios hablados, ¿no? Contábamos historias, ¿no? Entonces, algo hay ahí que todavía nos atrae hacia escuchar la historia en lugar de leerla. No estoy diciendo que con eso el audiolibro sea mejor que un libro impreso o que se deje de fomentar la lectura, por supuesto que no, pero es un elemento al cual hay que vigilarlo, hay que tenerlo ahí en consideración, ¿no? 1 de cada 5 norteamericanos ya escucha más bien audiolibros, ya no los lee. Y esto es un dato del año 2019, ¿no? Actualmente, seguramente podemos ya asegurar que el número de autolibros ha crecido, ¿no? ¿Y qué competencias y habilidades
tenemos que tener para enfrentar esa transformación y dominar todos estos tipos de tecnologías, ¿no? Pues eso lo podemos mostrar rápidamente con ¿no? Este gráfico que es las brechas de respuesta al desarrollo tecnológico. Siempre el desarrollo tecnológico, por supuesto, va a ir a la cabeza, ¿no? Es el caballo ganador. ¿Ya? Fíjense cómo a partir de los años 70, ¿ya? El crecimiento del impacto tecnológico va acelerándose, ¿no? Y cada vez va despegándose como una especie de cohete, ¿no? A gran velocidad, ¿no? En segundo lugar, quienes siguen de cerca el desarrollo tecnológico es la adopción. Y son las personas, ¿no? Porque la tecnología no, que se va desarrollando necesita de las personas para que ésta pueda ser utilizada y tenga impacto. Entonces, rápidamente las personas cuando sale algo nuevo tratan de adoptarlo, tratan de conocerlo, ¿no? Tratan de aprenderlo, ¿no? Salieron el lenguaje de programación. La gente ahí rápido se apunta en algún curso para aprender computación. Salió la World Wide Web, salieron los cursos de Internet y la gente va a hacer cola para inscribirse en los cursos. Salió ya el diseño tecnológico por usabilidad, la adopción del Big Data. Ahí están ofreciéndose los cursos y las personas siempre están preocupadas por tratar de dominar rápidamente esas tecnologías, ¿no? Pero la tecnología está creciendo cada vez más rápido, se va más acelerada, que ya también la brecha de adopción tecnológica de las personas también está un poquito atrasada, pero ahí se mantiene siempre cerca, ¿no? Los negocios son los que más demoran un poco más en adaptar esas tecnologías. Por supuesto, los negocios tienen que pensar en costos, tienen que evaluar qué tipo de tecnología les conviene, ¿no? Si va a ser aprovechable, vienen en tercer lugar, ¿no? Y el último, y de forma natural, no es que las cosas sean, no es que sean unas tortugas, vienen las políticas públicas, pero estas siempre vienen al final, ¿no? Las políticas públicas son las que más se demoran en ser adoptadas, debatidas y finalmente propuestas, ¿no? Eso es así, es natural, hay que pensar en el impacto que pueden tener a las tecnologías a lo largo de la gestión en todo, de gestión de políticas públicas a lo largo de todo el Estado, ¿no? En educación, las inversiones son grandes, pues se tiene que pensar mucho, mucho en ello, ¿no? Entonces, debido a eso, es que, como yo me reafirmo, en que la adopción de parte de las personas y su desarrollo de sus capacidades y competencias es importante para una buena transformación digital. No solamente basta la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo me preparo? Por ejemplo, tomando como ejemplo este informe de la Universidad de Phoenix, esta determinó de que las habilidades que las personas tenían que desarrollar, en este caso también los bibliotecólogos, tenían que ser una combinación de competencias digitales y habilidades blandas, ¿no? Para ello, hicieron un estudio en donde identificaron 6 impulsores del cambio. La extrema longevidad, por ejemplo, de las personas, ¿no? Las personas vivimos un poco más que hace 40 años. Rápidamente están saliendo ahora las vacunas, ¿no? Las enfermedades tienen tratamientos, ¿no? Entonces vivimos más tiempo. Eso es un fenómeno del escenario actual. El auge de las máquinas y sistemas inteligentes es inevitable. El mundo se ha vuelto en un mundo computacional. Todo implica que tiene que haber cálculo, todo es calculado, computarizado. La nueva ecología de los medios digitales principalmente, ¿no? Ahora ya los canales de televisión necesariamente ya no tienen la exclusividad de la transmisión de programas. Ahora están los podcasters, están los youtubers, los booktubers. Hay un montón de diversos ya canales digitales y propuestas de parte de ya no de las corporaciones, sino de las personas mismas en la creación de nuevos tipos de contenidos digitales. Las organizaciones superestructuradas, ¿no? Ya no solamente una se refiere a las empresas, sino también a los organismos públicos, ¿no? O, por ejemplo, desde el punto de vista digital, la mejor forma de poder administrar la información necesariamente es centralizada, ¿no? Es una contradicción con respecto a la descentralización, ¿no? Se descentraliza el gobierno, ¿no? O las oficinas, pero la información tiene que centralizarse.
¿no? De alguna forma es la forma de poder analizarla, de poder cuantificarla, de poder estudiarlo y obtener resultados que ayudan a la toma de decisiones, ¿no? Y un mundo globalmente conectado, ¿no? Ya se viene la red 5G, ya está implementada, se va a venir la red 6G, la Internet de las cosas, la interconectividad hombre-máquina va a ser mayor. Eso está llevando a que se tengan que habilitar o se tengan de acuerdo a esta propuesta, pues hay muchas, ¿no? Las competencias digitales a las cuales hay que apuntar son creación de sentidos, pensamiento novedoso y adaptativo, desarrollar la inteligencia social, la transdisciplinariedad, que la vengo también ya refiriendo, la alfabetización de nuevos medios, ¿no? Alfabetización informacional, alfabetización digital, pensamiento computacional, gestión de carga cognitiva, competencias multiculturales, mentalidad de diseño y la colaboración virtual, por ejemplo, son algunas de ellas, ¿no? Un ejemplo ya de competencias muy específicas asociadas con la bibliotecología, en este caso es un ejemplo tomado de las bibliotecas de investigación europeas, ¿no? Establecen de que un bibliotecólogo que quiera trabajar o desempeñarse en un ambiente de bibliotecología de investigación, ¿ya? Tiene que enfrentarse al Open Science Skills, ¿no? Tiene que tener competencias desde un punto de vista de ciencia abierta. Perdón. Y para eso tiene que desarrollar competencias agrupadas en estos 5 ejes, ¿no? El Fair Data, ¿no? Que la gestión de datos, que está creciendo mucho hoy en día, métricas y recompensas, publicaciones académicas, saber sobre integración en investigación y ciencia ciudadana. Y qué competencias se pueden, se desarrollan para cada una, creación de contenidos digitales. Tienen que saber crear contenidos digitales. Alfabetización informacional y de datos. Ya no basta con la de información, también de datos, ¿no? Comunicación y colaboración. Safety o seguridad, ¿no? No solamente seguridad de datos, se refiere ahí, ¿no? Y esas son después las otras son, se repiten, ¿no? Pero están agrupadas, han sido identificadas y agrupadas de diversa forma, ¿no? Y sobre todo para enfrentar pilares nuevos, como por ejemplo la ciencia ciudadana, ¿no? Se hablaba hace poco de ciencia abierta, ahora la ciencia ciudadana, ¿no? La ciencia que viene a partir de las personas mismas, ¿no? De la colaboración, el aporte que ya no necesariamente hacen los científicos, sino también los ciudadanos mismos, ¿no? Finalmente, y ya vamos a acabar, vamos a ver las estrategias y algunos ejemplos de estrategias que se pueden llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, las bibliotecas tienen que desarrollar, tener una visión estratégica, la implementación de una visión estratégica de forma ya permanente. Es cierto que los modelos o el diseño de estrategias se hacen para un cierto periodo, ¿no? Para 5 años, algunos casi 10 años, pero ese proceso se ha ido cortando, ¿no? El diseño de estas estrategias, ahora era 10, después era 5, ahora 3. ¿Por qué? Porque como la tecnología es la que, como recuerdan en el gráfico, la que va de alguna forma marcando el paso, va marcando el ritmo, pues eso implica que las bibliotecas también tengan que, para este caso específico, también iniciar con prácticas que les permita desarrollar una visión estratégica más continua, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, también de la biblioteca Liber, hacia un horizonte del 2022, ellos encontraron y diseñaron una estrategia basada en 3 puntos importantes, ¿no? Desarrollar plataformas para la mejora de la comunicación académica, buscar aliados en la infraestructura de investigación y las fuentes de desarrollo de competencias digitales y servicios. Otra vez, el factor humano presente, ¿no? El factor humano presente no puede dejarse de lado. ¿Y qué podemos hacer para poder diseñar estas estrategias? Pues así, utilizar todo tipo de métodos o herramientas que hoy en día están a la mano, ¿no? Un método Canvas para rediseñar nuestro modelo de negocio, el valor, la propuesta que nosotros hacemos, no sé, si alguien sabe Design Thinking, si alguien sabe la metodología, aplicar la metodología para el análisis de riesgos, ¿no? Cualquier tipo, ¿no? De método
que pueda servir, va a ser útil para poder diseñar estas estrategias, ¿no? La vigilancia tecnológica es importante para poder saber qué tecnologías son las que se pueden así, se pueden implementar para la mejora de los servicios dentro de la biblioteca, ¿no? Y algunos ejemplos, por ejemplo, recientes son estos, ¿no? Por ejemplo, en Turquía, 81 librerías, bibliotecas, perdón, turcas públicas, ¿no? Van a iniciar un proceso de transformación digital, pero con la ayuda y el soporte de la empresa privada, en este caso la Turk Telecom. Van a iniciar un gran proyecto que le denominan digitalización del patrimonio hitita, para digitalizar todo tipo de recurso informativo y ponerlo a disposición de los usuarios, ¿no? Y en Brasil, por ejemplo, la biblioteca, las bibliotecas públicas, al menos la de Espíritu Santo, en lugar de estar digitalizando libros, va a colocar más audiolibros, ¿no? Tendiendo, y esto es algo reciente, este también creo que es de agosto, del 12 de agosto, ¿no? Va a poner a disponibilidad mayor cantidad de libros, pero en formato de audio. ¿Por qué? Porque la necesidad está ahí, ¿no? La necesidad ya se ha identificado, seguramente vieron de que las personas que estaban buscando mayor cantidad de audiolibros y hicieron quizás un piloto, y ahora esta biblioteca pública está poniendo a disposición de sus usuarios más libros, pero en versión de audio, ¿no? Por ejemplo, ahí para ver como mencionar algunos ejemplos. Y finalmente, establecer siempre, cultivar los lazos de colaboración con otras organizaciones. Tener en cuenta la hélice de la innovación. La hélice de innovación toma en cuenta tres grupos de organizaciones principales: los organismos gubernamentales, las organizaciones académicas y el sector empresarial. A partir de esas sinergias, esta relación que puede haber entre estos tres tipos de instituciones, algunos incluso sugieren una cuarta hélice, que sería de las organizaciones no gubernamentales, pero estas tres ya ayuda al proceso del desarrollo de la innovación, en este caso, podría ser innovación de servicios en bibliotecología, ¿no? La Biblioteca Nacional del Perú se acerca al sector empresarial, se acerca a la academia, ¿no? Como en este caso lo han hecho para promover este tipo de programas, ¿no? De presentaciones, ¿no? Eso, ¿no? Tender esas sinergias, esta colaboración para justamente encontrar las soluciones base de la transformación digital y también de la formación humana, que como he estado yo proponiendo, un proceso de transformación digital, pues no va a llegar a ser posible. Conclusiones para terminar esta presentación. ¿Qué debemos tener en cuenta, no? Recordar que la relación entre el uso de tecnologías y las bibliotecas siempre ha sido y será estrecha. Siempre va a ser así, ¿ya? Siempre va a ser así. No solamente con las actuales tecnologías que hay, sino que aquellas que estén por venir, estas siempre van a estar dirigidas hacia la gestión de la información y van a impactar culturalmente, porque la información tiene la capacidad de impactar culturalmente en la sociedad. El temor por los cambios tecnológicos progresivos y disruptivos siempre han estado presentes, hay que acostumbrarnos. Pero como hemos visto, el resultado de esos temores repotencia, la evidencia es que repotencia siempre los servicios de información. ¿Ya? La tecnología siempre ha repotenciado, ha marcado, le da mayor valor a los servicios de información. La evidencia está ahí, ¿no? Y esto también tiene que volver a suceder, pero para que eso suceda, hay que tener en cuenta algunos otros aspectos, ¿no? Estar siempre consciente de que los escenarios pueden cambiar disruptivamente, como sucedió con el COVID-19, que ha acelerado el uso de las tecnologías actualmente, ¿no? Algo que teníamos quizás planeado para dentro de 5 años, ahora tuvimos que implementarlo en 1 año o incluso en meses, quizás en semanas, ¿no? La tecnología es importante, por supuesto, claro que sí, marca la ruta, marca la velocidad, pero no debemos tomar decisiones en base a un tecnocentrismo absoluto, ¿no? Hagámoslo con calma, ¿no? Veamos cómo este tipo de tecnologías pueden implementarse adecuadamente en la biblioteca, ¿no? Y la clave de la transformación digital está
en las personas, ¿no? Para lograrlo, las bibliotecas deben establecer su visión y planificar estrategias futuras, ¿no? Realizar vigilancia tecnológica, desarrollo de competencias claves, ¿no? Ciencia abierta, creación de contenidos digitales, marketing digital, etcétera, desarrollo de una visión y planificación permanente según los escenarios que se van presentando, identificación siempre de brechas y alternativas de mejora, y establecer sinergia y colaboración con potenciales aliados que conllevan a la generación de innovación, ¿no? Empresas privadas, instituciones académicas y organismos gubernamentales. Bueno, eso es todo, al menos de parte mía, con la presentación. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Bien, muchísimas gracias al profesor Yuri Rivera. No sé si profesor, desea hacer una reflexión final antes de... Bueno, mi reflexión final, eh, como he venido ya eh, presentando, ¿no? Haciendo referencia a diversas partes de la presentación, es que la transformación digital va a ser importante, es importante, pero para que ésta tenga éxito somos nosotros los que tenemos que asimilarla, ¿no? Y hay que prepararnos para ella, ¿no? Hay que prepararse debidamente, desarrollar estas competencias, no solamente digitales, sino estas habilidades blandas necesarias para poder tener éxito detrás de este proceso de transformación digital, ¿no? Hay que tener conciencia, por ejemplo, dentro de las habilidades blandas, por ejemplo, de la interdisciplinaridad. O sea, solos no podemos hacer nosotros, tenemos que involucrar a toda la organización, todo tipo de profesional, el aporte que haya todo tipo de profesionales es bienvenido, ¿no? También hay que tener en cuenta que la información que finalmente nosotros vamos a presentar o que nuestros servicios se deben a los usuarios. No podemos dejarlos a un lado pensando en que los servicios por sí solo el usuario lo va a aprender. Involucrémoslos también a los usuarios, ¿no? Dentro del diseño del proceso de transformación digital, puesto que ellos son principalmente también quienes utilizan los dispositivos electrónicos con los cuales tienen acceso, van a tener acceso a la información, ¿no? Tenemos que tener una visión mucho más amplia de la transformación digital que incluya a todos, ¿no? Con ética, teniendo en cuenta la ética, también digital, todos ese tipo de aspectos que, bueno, darían para conversar más ampliamente. Claro que sí, profesor. Bueno, le reitero los agradecimientos. Antes de concluir con la sesión de hoy, les comentamos a todas que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, en Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Al público asistente le agradecemos su participación en el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión del día viernes 10 de septiembre, donde el doctor Joaquín Rodríguez López presentará la conferencia de la lectura digital del aprendizaje. Y bueno, finalmente los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, el uso de mascarilla, el lavado de manos y el mantener la distancia física, ¿no? Muchas gracias por su participación a todos los asistentes. Muchas gracias, profesor Yuri. Gracias a Ha todos. sido muy amable y muy buenas noches con todos. Buenas noches. Cuídense Buenas mucho. noches.